Bones tardes. Gràcies per acudir a aquesta roda de premsa. Com veus, m'acompanya la vicepresidenta d'Inclusió Social de CIMAS, la Magdalena Gelabert, i també teníem dues convidades o dues acompanyants que també ens ajudaran a presentar aquesta roda de premsa, que és la Damaris Barajas, de Provivienda, i la Maribel Ramos d'Hogar-Sí, dues entitats que treballen en els temes d'inclusió social. Avui és una roda de premsa per presentar un projecte pioner a Espanya que l'IMAS, Consell de Mallorca, serà base per aquesta execució d'aquest projecte pioner que a més té fons Next Generation i per tant també és una forma de que els fons europeus arribin a tots els àmbits i en aquest cas en l'àmbit de cohesió social, d'inclusió social de la gent que també necessita recursos, la gent més vulnerable necessita també polítiques socials. Com bé sabeu, nosaltres estem... Això funciona, no? Que sonava, ha canviat el so. Des de CIMAS estem també una de les polítiques principals i molt importants que fem és treballar, com dèiem, en inclusió social i en totes aquelles persones que necessiten una llar o necessiten una inserció sociolaboral o que, en definitiva, tota aquella gent que no té un sostre, que no té recursos, des de CIMAS donar-los una oportunitat, no? Donar-los una oportunitat per fer una millor vida, una vida més digna, no? De qualque manera. Avui presentem un projecte que està englobat o que se treballa des de 12 administracions públiques i Mallorca és una d'elles. És un projecte, com deia, pilot, finançat amb fons europeus i que s'anomenen Derechos a la Vivienda i Hay Futuro. Són dos projectes com de Derechos a la Vivienda i Hay Futuro, que està finançat per el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i amb això també és fons Next Generation. Aquests programes atendran, i les dues l'explicaran molt millor, atendran a 1.300 persones a tot Espanya, però centram 160 persones a Mallorca, des de l'àrea d'inclusió social i des de l'IMAS, amb les entitats Provivienda i Hogar-Sí. Faré una breu descripció, però després vull que ho expliquin elles perquè són les que més coneixen aquest programa. Per una banda, el programa Derechos a la Vivienda podrà acollir 130 persones que no tenen llar a Mallorca i se'ls donarà l'oportunitat de tenir un habitatge perquè és la forma que entenem que és la base, la primera passa per poder fer aquest procés de reinserció o de tenir una vida digna basant-nos en l'estabilitat que dona un habitatge, bé sigui individual o compartit. I el segon programa, que és Hay Futuro, anirà destinat a 30 joves a Mallorca entre 18 i 25 anys per també donar-los una oportunitat per a la inclusió sociolaboral. En total, aquests dos projectes representen una inversió de 3,8 milions d'euros a Mallorca i vull començar també, o vull afegir, l'agraïment també a les dues entitats, Provivienda i Hogar-Sí, per pensar en Mallorca, però tot això també ve perquè ja des de CIMAS, des del Consell de Mallorca, ja estàvem treballant amb aquests programes, en tot el tema d'inclusió social, el sensellarisme, ja estàvem treballant amb aquestes entitats i ja som pioners, no? Amb el Housing First o amb altres programes, som una comunitat o una illa, en aquest cas una regió pionera en relació a la resta d'Espanya i per això també s'ha pensat en Mallorca s'ha de treballar amb aquestes necessitats i amb aquestes persones sense llar i amb la possibilitat d'una inclusió social i una millora de la seva vida. Sobretot el que ens interessa i el que estem treballant des de CIMAS és que no se cronifiquin aquesta situació de sensellarisme, de situació d'exclusió social, no se cronifiquin i per tant donar una oportunitat a aquelles persones que realment ho necessiten o ho volen, perquè això també forma part del programa, no? Fomentar l'autonomia personal i les persones que vulguin passar o millorar la seva vida amb aquests programes ho puguin fer. No m'ho vull entretenir més perquè crec que donarà molt més detalls tant la vicepresidenta com les dues persones que ens acompanyen, per tant li passo la paraula a elles perquè contin aquest programa, però vull reiterar l'agraïment i l'oportunitat que suposa seguir invertint en aquest tipus de programes a Mallorca i donar oportunitats a tothom i com ahir presentàvem els Premis d'Inclusió Social i era un dels lemes o el nostre objectiu és que ningú quedi endarrere. Aquests programes són exemples de la feina que fem des de CIMAS i vull felicitar, també aprofit, a totes les persones de CIMAS que ho fan possible. Ens acompanya un tècnic, el director insular, per aquesta gran feina que fan, que a vegades no sabeu, que a vegades és poc visible, però que és molt important també per fer una societat més justa i més inclusiva. Passo la paraula a la vicepresidenta, Ana Magdalena. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies per estar aquí. Bones tardes. Jo m'assumo a la felicitació de la presidenta. Moltes gràcies a en Sebastià Sardà, a en Guillermo Montero, a la presidenta de l'IMAS, que ens ha donat sempre suport per una tasca que sí que és complicada, però és molt engrescadora. Si alguna cosa ha posat de manifest la crisi social i sanitària és que l'habitatge és el principal factor de protecció de la salut. I si això és el que ens ocupa i ens preocupa, el que calen són polítiques d'habitatge inclusives. Acabar amb el sensellarisme és possible, com també és una decisió política la perspectiva de drets a l'hora de prevenir l'augment del nombre de persones, joves principalment, sense alternativa habitacional. En la mateixa determinació hem de finançar programes d'acompanyament claus per transitar cap a la plena inclusió. I la desinstitucionalització. Per presentar iniciatives d'aquest tipus és perquè avui vos han convocat aquí. Presentam aquesta proposta des del Ministeri d'Assumptes Socials i Agenda 2030, finançat amb fons europeus, i és el moment de transformar els recursos d'atenció residencial en clau de drets. Unitats especialitzades i basades en la comunitat per augmentar la participació de les persones front al model dominant que ara sabem que no funciona. Ningú discuteix que totes les persones han de poder gaudir dels seus drets, de tots, sense excepció, i que tots han de tenir accés als mateixos serveis amb igualtat de condicions amb una premissa bàsica, l'equitat. Quan a un de nosaltres se'ns ve una intervenció quirúrgica o la necessitat d'una prestació econòmica puntual o un tractament d'una malaltia crònica o un acompanyament a casa, si hi ha dependència, es consideren prestacions naturals i no es discuteixen els costos si accedeix per la condició de ciutadania. En canvi, si el tractament és una llar, aquí la cosa ja és més complicada. Grans hi tornaran tots. Patir una malaltia tal vegada també, però ens sembla raríssim que un dia o l'altre puguem dormir al carrer. L'equitat és donar allò que la persona necessita en funció de les seves necessitats i mancances. I per fer aquesta feina fa falta coordinar juntament amb professionals que tenen encomanada la valoració, el diagnòstic que expliquen les vulnerabilitats psicosocials, d'ocupabilitat i de salut, el disseny de plans insulars i locals per prevenir la institucionalització i la vulneració dels drets fonamentals. Calen esforços per desplegar els serveis d'atenció i formació de manera territorialitzada en resposta a criteris de descentralització i apropament als recursos a les persones. En conclusió, gestionar, desenvolupar i coordinar les xarxes d'inserció social de Mallorca en serveis de gestió pública i en la col·laboració de les entitats del tercer sector. Perquè és una realitat que davant l'absència de mecanismes d'intervenció estatal, les persones amb pocs recursos i en context de creixent vulnerabilitat es veuen abocades a la marginalització i a l'exclusió respecte a l'habitatge. La Constitució espanyola fa referència al dret a l'habitatge digne, a l'article 47. L'efectivitat d'aquest dret depèn de l'actuació dels poders públics. La diversitat dels perfils del col·lectiu de persones sense llar ens fa cada dia més necessari aprofundir en el coneixement de les diferents necessitats i, per tant, aprofundir en aquest coneixement és imperatiu. S'espera de l'administració que sigui capaç d'oferir solucions adequades i és en aquest punt on és de vital importància el suport de les entitats expertes per transferir coneixement, per avaluar i escalar els programes i fer-los sostenibles en el temps. Ara coneixem les peculiaritats de la institucionalització de llarga durada. Sabem que invalida la capacitat de reincorporació social i sabem que aquesta no és la via. Entendre que el cicle vital també afecta de forma especial a les persones en trànsit per l'exclusió. Ens ha de fer canviar el model residencial que restauri la dignitat de les persones majors. I de la mateixa manera ens hem d'afanyar a proporcionar espais segurs que no seguritzats per a aquelles persones joves víctimes de múltiples desigualtats que mereixen assolir projectes de vida vivibles. Sense perdre de vista la necessària perspectiva de gènere en totes les nostres intervencions. L'encàrrec és transitar amb ells per aquest camí en la celeritat que mereixem tots, amb la constància i l'esforç del que són capaços perquè aquesta nova metodologia pugui ser escalable a tots els nivells i principalment sostenible.
Unes fites ja les hem aconseguit, d'altres les estem embastant i no sols depenen d'una administració, però tots junts en som conscients i ho hem d'aconseguir. Moltes gràcies. Vos passen les nostres companyes Nova Ribel, que us farà una explicació més detallada del programa. Gràcies. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer la oportunidad de presentar aquí estos proyectos. Es como estar en casa, no por el hecho de estar en un palacio, pero sí por estar en Mallorca con una institución que apostó por acabar con el sinhogarismo y que lleva trabajando años en esto. Escuchar a una institución pública, además, decir que podemos acabar con el sinhogarismo, la verdad es que a los que estamos aquí y estamos trabajando en ello nos anima muchísimo, porque es lo que creemos. Antes hablábamos con las compañeras lo bonito que es creerse este proyecto, de verdad. Estamos embarcados en dos proyectos muy importantes con unos objetivos muy ambiciosos y con una meta más ambiciosa aún, que es acabar con el sinhogarismo. Entonces, escuchar que se puede, pues nos reafirma en que creen lo mismo que nosotros. Desde que formamos la alianza, que formamos Hogar Sí y Provivienda, además decidimos trabajar con este objetivo común, también para aunar esfuerzos, aunar el objetivo por el que trabajábamos las dos entidades, sumar la experiencia de cada una en su área de especialización y además aplicar un modelo que sabíamos que estaba funcionando y que estaba funcionando en otros países donde están llegando además a ese objetivo. Tenemos unos objetivos además mundiales de desarrollo sostenible. Nos hemos marcado una fecha para acabar con el sinhogarismo. Puede parecer inabarcable, pero en realidad son estos pasos que damos ahora los que lo van a hacer. Se nos ofreció además una oportunidad fantástica dentro de los fondos Next Generation, que se articularon a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en este caso, dentro del mecanismo de recuperación y transformación y resiliencia, y decidimos dar un paso más en esta colaboración que ya teníamos con el Consell de Mallorca también, lanzando pues dos proyectos más ambiciosos con un componente innovador, con una idea de testear además nuevas soluciones, de transformar el sistema de atención al sinhogarismo y además de probar que eran políticas posibles, que se podían escalar y que se pueden aplicar en más territorios. Dentro de los datos que conocemos, bueno, es difícil hacer estimaciones del número de personas sin hogar. Sabéis que las estadísticas del último censo del INE pues es muy atrasado. Creemos que este año saldrán nuevos datos. No van a terminar probablemente de ser los más realistas, porque sabemos que hay deficiencias en el modo en que se articulan esas cifras. Pero sabemos que hay entre 30.000 y 40.000 personas en España en situación de sinhogarismo. Son unas 700.000 en Europa. Es un problema común, pero es un problema que en el caso español bueno, pues nos afecta de una manera también particular, y en el caso de Islas Baleares pues también tiene su componente por lo que afecta a este fenómeno del sinhogarismo. Para nosotros el sinhogarismo es un problema estructural, condicionado por la dificultad de acceso a la vivienda, la falta de un parque público de vivienda asequible, la precariedad laboral y el propio sistema de atención al sinhogarismo, que creemos que contribuye a su cronificación. Hemos desarrollado a lo largo de los años distintas soluciones que, bueno, no funcionan, puesto que mantenemos una bolsa de personas sin hogar que no acaban de salir de esa situación. Esto es lo que vienen un poco a plantear estos proyectos, que cambiemos el modo de trabajarlo, que demos otro enfoque, que trabajemos desde un enfoque de derechos y que tengamos claro, además, de dónde proviene el problema. Queríamos aprovechar, además, dado el sentimiento común y la creencia común que tenemos en que el sinhogarismo, voy a insistir en ello, es un problema de vivienda, es un problema de acceso a la vivienda y de vulneración del derecho de acceso a la vivienda. Y para combatirlo, por tanto, tenemos que empezar por la vivienda. En una comunidad como esta es un problema especialmente difícil, con unas características de la isla con mucha influencia del turismo en el mercado residencial. Es la comunidad autónoma donde más ha encarecido el precio de la vivienda. Los datos de pobreza, además, también se reafirman en que, a pesar del despegue del turismo en los años precedentes a la pandemia, en la población no repercutió de la misma manera y, por tanto, si no empezamos ya a tomar medidas, el problema será difícil de manejar. Digamos que vivimos situaciones históricamente de poner a competir los últimos con los penúltimos y tenemos también que acabar ese enfoque.
Yo voy a dejar paso a Maribel porque ha estado además especialmente implicada en el diseño de estos dos proyectos para que ella detalle un poco tanto la filosofía de lo que pretendemos demostrar en los proyectos de testeo como las acciones concretas que vamos a tener y el impacto que pretendemos tener en Mallorca. Yo creo que me detengo aquí y te doy paso. Bueno, pues gracias y quiero empezar primero agradeciendo efectivamente al Consell que nos haya recibido también en este espacio y que presente estos proyectos al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de la población de Mallorca, dándole la realidad, la relevancia que este problema tiene, ¿no? Que tengamos a personas viviendo en las calles de una isla como Mallorca, la realidad es que es un fracaso común del conjunto de la sociedad, no es un problema de las personas solamente que están en esa situación, sino que al final una sociedad del siglo XXI no puede permitir que parte de su ciudadanía esté más allá de los márgenes de lo que consideramos razonable, ¿no? Y desde luego el sinhogarismo no lo es, no es una situación que nadie tendría que vivir. Y os prometo también, y esto además es una llamada a lección por parte de la ciudadanía, ninguna persona vive en la calle porque quiere. Las personas están en esta situación porque se lo estamos poniendo muy complicado. El conjunto del sistema, incluso también el propio sistema de atención al sinhogarismo, con todas las limitaciones que el modelo tiene, ¿no? En ese sentido, efectivamente, la propia pandemia y el primer momento inicial de confinamiento nos puso de relieve toda la cantidad de agujeros que tenía el sistema de cuidados de nuestro país y eso nos ha ayudado también pues por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y por parte de las administraciones que os habéis sumado a este proyecto en la necesidad de trabajar desde otros enfoques diferentes. En ese sentido, y por no liarnos mucho, y tampoco quiero entrar en un nivel de detalle técnico muy exhaustivo porque para no aburriros, pero sí que comentaros en los dos proyectos que tenemos, el proyecto de derechos a la vivienda está a su vez estructurado en dos líneas. Por una parte queremos trabajar en procesos de desinstitucionalización, personas que están institucionalizadas, que se han cronificado en la red tradicional de atención a personas en situación de sinhogarismo y aquí específicamente en la isla de Mallorca vamos a hacer una experiencia piloto para la desinstitucionalización de personas mayores de 65 años que han estado viviendo durante bastante tiempo en situación de sinhogarismo, que entran a la red de atención al sinhogarismo y que ni la red de atención a personas mayores ni tampoco desde una perspectiva de desarrollo autónomo han podido realizar otro tipo de vidas, ¿no? En ese sentido vamos a pilotar un proyecto totalmente, una experiencia totalmente pionera en ese sentido, así es que bueno, esperamos tener buenas noticias en diciembre de 2024. Es verdad que sí, por una parte vaciamos el sistema tradicional de atención, el institucionalizado, pero sin embargo no cerramos el grifo. Por otra parte, siguen entrando personas al sistema de atención más tradicional, el problema no vamos a ser capaces de resolverlo. Y en ese sentido, otra de las cosas que vamos a hacer en el proyecto de derechos a la vivienda es pilotar medidas de atención temprana al sinhogarismo. Aquí nos vamos a centrar a trabajar con personas que llevan menos de 3 meses en esta situación para tratar de incorporar a una vivienda de manera autónoma lo más rápidamente posible, que no se produzca un deterioro tan grande en estas personas y que recuperen su autonomía y su vida autónoma sin necesidad de nuestros apoyos. Somos indeseables en ese sentido cuanto antes, ¿no? Entendemos que una persona que lleva 3 meses en esta situación, por mucho que lleve obviamente también detrás otro periodo de exclusión mucho mayor, pero son personas que con un pequeño apoyo, un pequeño empujón, una serie de facilidades para acceder a la vivienda, para incorporarse al mercado laboral, etcétera, etcétera, más fácilmente podrán salir de esta situación y no cronificarse en esta situación. Por daros un dato, entre las personas en situación de sinhogarismo en toda España, más del 40% llevan más de 4 años en esta situación. Esto, desde luego, demuestra la ineficiencia total y la ineficacia del sistema con el que estamos trabajando actualmente. El sistema facilita finalmente una cronificación de las personas en esta situación. Y, por último, en el proyecto de Hay Futuro, perdonadme, pero es que ese proyecto me enamora especialmente. Es un proyecto que está orientado a jóvenes en situación de sinhogarismo. Vamos a trabajar con niños.
y niñas. Gente que tiene 18 años son niños y niñas. No podemos responsabilizarles de lo que implica realmente estar viviendo en la calle en esa situación de desamparo absoluto. Aquí trabajaremos con chicos y chicas que salen del sistema de tutela y que el resto de sistemas no son capaces de dar una respuesta, pero también trabajaremos con chicos y chicas que por distintas circunstancias sociales, familiares, etcétera, acaban en una situación de sinhogarismo. En este punto, en nuestras organizaciones, Hogar Sí y Provivienda, llevamos más de 6 años trabajando con la metodología Housing First. Además, agradecemos la apuesta del Consell de Mallorca por esta manera distinta de trabajar. En otros países, a nivel internacional, sobre todo Canadá, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, han desarrollado una metodología que es Housing First for Youth, que es específica. En España nadie lo ha implementado y este proyecto va a ser la primera experiencia piloto que hagamos para comprobar en qué medida esta metodología es aplicable en nuestro país y esperamos, desde luego, que sea igual de eficaz y eficiente que está resultando en otros países. Insisto mucho en esta parte de eficacia y eficiencia porque estos proyectos van a ser evaluados por una organización independiente para comprobar en qué medida aquello que decimos que queremos conseguir de mejorar la vida de la gente, realmente somos capaces de conseguirlo. No se va a basar solo en nuestras buenas intenciones, que obviamente son claras, sino que se basa sobre todo en ser capaces de generar conocimiento científico que demuestre que somos capaces de mejorar la vida de las personas. Pero además de eso, que lo hacemos de una manera eficiente, la relación entre el coste y el impacto que tiene en la vida de la gente merece la pena invertir en que la gente viva de la mejor manera posible. Y en ese punto también haremos una evaluación de eficiencia, tratando de demostrar que estas soluciones que ponemos encima de la mesa no son o no implican una mayor inversión que el sistema tradicional de atención. La atención en casas, en la casa de cada una de las personas, suele ser siempre más barata y, sobre todo, responde mucho mejor a las necesidades de las personas, que es para lo que estamos aquí, para responder a las necesidades de la gente, para que la gente tenga la mejor vida posible. Y a partir de aquí, un llamamiento a la ciudadanía, y aquí le agradecería muchísimo a los medios de comunicación que se hicieran eco de esto. El programa se va a desarrollar con arrendamiento de viviendas en el mercado privado absolutamente normalizado. Las dos organizaciones vamos a alquilar vivienda y aquí hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía de Mallorca que tiene posibilidad o que tiene alguna vivienda disponible para el arrendamiento, que piense en el propio impacto social que puede poner a disposición de este programa las viviendas y con además todas las garantías, obviamente, de pago por parte de las entidades, ¿no? Es maravilloso que la ciudadanía pueda contribuir a la solución de un problema que afecta a su propia comunidad, a su propia ciudad, a su propia isla. Así es que invitamos a todas las personas que tengan una vivienda a que se pongan en contacto con la Asociación Provivienda o con la Fundación Hogar Sí. Estaremos encantadísimas de ofrecer además unas condiciones muy ventajosas y, sobre todo, de verdad, la satisfacción enorme de poder contribuir a que haya personas que dejen de malvivir en la calle. Y a partir de aquí, pues, gracias. Jo volia saber aquestes persones que es veuran beneficiades per aquest programa, com es seleccionaran? I després també voldria saber fins quant de temps se'ls proporciona aquest habitatge, perquè entenc que no és sine die. Has contestat tu a elles? Millor elles. Le contestaran a Maribel, creo que es millor. Vale. Bueno, a ver, el proceso de selección vamos a empezar ya en breve. De hecho, la próxima semana tenemos ya algunas sesiones informativas directamente con las personas. Los requisitos son tremendamente sencillos. En el caso de los chavales y chavalas jóvenes, simplemente tienen que tener entre 18 y 25 años de edad y tienen que estar en situación de sinhogarismo, o bien porque están directamente en calle o bien porque están en los recursos de atención al sinhogarismo. Ya, no hay ningún otro requisito para poder acceder. ¿Cómo seleccionaremos? Pues esperemos poder dar cobertura a todos, probablemente no sea posible, y en ese sentido trataremos de generar un sistema de selección que sea lo más objetivo posible, orientándonos a aquellos chavales que están en una situación de mayor vulnerabilidad. No nos vamos a ir a lo fácil para tener éxito, nos vamos a ir a quien más lo necesita.
En el caso de derechos a la vivienda, el proyecto está más focalizado, pues como os decía antes, en personas que llevan menos de 3 meses en situación de sinhogarismo. Esto lo estamos coordinando directamente con el IMAS también, en el que desde el servicio de primera acogida y algunas otras organizaciones que tienen contacto directo con personas que acaban de llegar a una situación de calle, pues igualmente se harán sesiones informativas directamente para las personas y serán las personas las que decidirán. En estos casos en los que ya sabemos que hay más personas de las plazas que en este momento podemos ofrecer y también como consecuencia de la evaluación que vamos a realizar, lo que haremos también será una asignación aleatoria para decidir qué personas entran en un programa u otro. La realidad es que no es el mejor sistema, pero también estamos convencidas de que tampoco tenemos otros sistemas que sean mejores, ¿no? No consiste en que la gente se lo merezca, consiste en que la gente lo necesite. Y luego, por último, en relación a la pregunta sobre la duración, estos proyectos, dado que son proyectos financiados por los fondos Next Generation, tienen una duración de hasta diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2024, y en ese sentido estamos trabajando con el conjunto de las administraciones que participan, que como comentaba previamente la presidenta, participan 12 administraciones públicas de toda España. Desde el principio del proyecto estamos trabajando con ellas, orientando a buscar nuevas fuentes de financiación orientadas a la sostenibilidad. También os queremos decir que, desde luego, nuestras organizaciones van a tratar de promover la sostenibilidad de aquellas soluciones que se demuestren eficaces y eficientes. Aquellas que no, que seguramente, teniendo en cuenta que son proyectos pilotos de innovación, no todo va a funcionar a la primera. Aquellas cosas en las que probablemente nuestra hipótesis no está bien orientada, pues no tendrá mucho sentido. También es la posibilidad de poder tener proyectos piloto que nos permitan tener realmente evaluaciones que nos permitan tomar decisiones en este sentido. Pero la financiación dura hasta diciembre de 2024. Luego confiamos que efectivamente el Consell y todas las administraciones responsables, en la medida en que las soluciones se muestren eficaces y eficientes, sigan y continúen con los servicios ya fuera de la responsabilidad de las dos organizaciones. També volia saber quan es començaran a posar en marxa aquests projectes i després també volia saber si està quantificada quantes persones sense llar hi ha aquí a Mallorca. Quina era la primera pregunta? La segona pregunta sí que te... Bueno, ja les tenim en marxa, que venen financiats per fons socials europeus i pel Ministeri, i ja fa quasi un any que estem fent feina, més o menys. Des d'enero. Sí. I la segona pregunta era quantes persones sense llar tenim aquí a Mallorca. Jo vos faré un petit resum de les dades que tenim. Persones sense llar allotjades en els centres de l'IMAS en tenim 489, en situació de carrer, que viven en els carrers 150, estimació de persones que estan en assentaments, 600 persones, el total de persones ateses per tots els nostres serveis de l'IMAS durant l'any 2021 va ser de 1.877 persones i per almenys una vegada varen venir en els nostres serveis 1.007 persones. També vos diré que l'edat mitjana és de 52 anys, el 13% de les persones són majors de 65, el 26,2% tenen entre 55 i 64 anys i els joves són el 7,3%. Dones tenim un 20%. Això també són els resultats de l'enquesta que vàrem fer l'any 2021. T'he contestat. Yo quería preguntar concretamente, planteáis un nuevo enfoque, pero ¿cuál sería la novedad respecto del sistema que hay ahora? ¿Planteáis el tema de para personas de más de 65 desinstitucionalizar? Y para el otro colectivo creo que también era ayudas de atención temprana. No sé qué diferencia, qué novedad supone respecto del sistema que hay ahora. Y también en el caso de los jóvenes, un poco, ¿qué es lo novedoso, digamos? ¿Qué hacéis que no se está haciendo ahora? Bueno, a ver, el enfoque, o sea, una de las novedades fundamentales es el enfoque de acceso a la vivienda. Es como el punto de partida. En el sistema tradicional, que no es específico de Mallorca, o sea, esto es una
algo que se repite en el conjunto de la Unión Europea, ¿vale? El modelo es más bien un trabajo inicialmente de trabajar con la persona en algunas competencias o en mejora, por ejemplo, si tiene problemáticas vinculadas con consumo, pues el tema de acabar con el consumo, asentar o mejorar las situaciones de problemáticas de salud mental, etcétera, etcétera. Y ahí se va haciendo un trabajo en el que las personas van como subiendo distintos peldaños en la escalera hasta que supuestamente al final de la escalera hay una vivienda. En muchas ocasiones, al final de la escalera, lo que hay es un precipicio, por desgracia. En el caso del enfoque que tenemos en la alianza de Hogar Sí y Provivienda, es que lo primero que tenemos que hacer para facilitar un proceso de recuperación de las personas es facilitar el acceso a una vivienda normalizada, integrada en la comunidad, donde vivimos cualquiera de nosotros y nosotras. Y a partir de ahí, ofrecer los apoyos que la persona vaya necesitando. El tratamiento no está, el tratamiento, entendedme con todas las comillas del mundo, el acompañamiento no lo decide el profesional, sino que el tratamiento o el acompañamiento es decidido por parte de la persona. Ahí hacemos un trabajo muy intenso de promoción de la autonomía. Son las personas las que tienen el derecho a decidir sobre su propia vida, porque las personas que viven en la calle no han perdido la capacidad para decidir sobre su propia vida. Lo que no tienen son oportunidades para poder elegir cosas mejores, ¿no? Entonces, esa es una de las novedades fundamentales, que es el punto de partida. A partir de ahí, luego estamos tratando de innovar en servicios ya mucho más específicos. Hemos hecho alguna experiencia piloto, por ejemplo, vamos a hacer una experiencia piloto con temas de transferencias directas. Cuando las personas hacen un proceso de recuperación dentro del sistema de atención al sinhogarismo, las personas se recuperan, hacen todo su proceso, están estupendas y fenomenal, pero cuando tienen que salir ahí fuera se tienen que alquilar, por ejemplo, una vivienda. Y para eso hay que tener dinero para pagar una fianza cuando vas a alquilar una vivienda. Tienes que tener un poquito de dinero para poder comprarte 4 muebles para, en fin, poder vivir. Este tipo de cuestiones. Para eso es necesario dinero. Y habitualmente estas personas tienen un problema de pobreza, ¿no? Aquí, en ese sentido, también con unas experiencias pilotos que ha habido en Canadá y en Reino Unido, vamos a replicar esta experiencia de transferencias directas en que personas que quieren hacer un proceso de autonomía que tiene que basarse necesariamente en cuestiones económicas, se trabajará en ofrecer cantidades económicas significativas que permitan a las personas realizar ese proceso de autonomía. Insisto que esto hemos hecho alguna experiencia piloto pequeña aquí en Mallorca y fuera de Mallorca, previamente y fuera de estos proyectos, y la realidad es que está teniendo pues una eficacia bastante interesante, ¿no? Imaginaos, os cuento un caso muy particular, que no es de aquí, de esta ciudad, ¿vale? De esta isla, pero era una mujer que, bueno, pues que ella tenía una pequeña empresa, y en un momento determinado, por distintas circunstancias, la empresa empieza a irle mal y la mujer al final acaba generando una deuda con la Seguridad Social de más de 12.000 euros, ¿vale? Esta persona, además, su proceso se acaba complicando mucho, mucho más y acaba en calle. Acaba en calle y está en una situación de sinhogarismo durante 3 años. Hace todo su proceso de recuperación en una de las viviendas que tenemos las organizaciones, pero esa deuda de 12.000 euros con la Seguridad Social era una condena a ser pobre y estar en situación de exclusión el resto de su vida. Con este tipo de experiencia lo que se hizo fue darle el dinero para que pudiera finalizar esa deuda y poder empezar de nuevo, ¿no? Entonces, queremos pilotar este tipo de soluciones. Es una cosa parecida a cuando tenemos la prestación por desempleo, queremos iniciar una iniciativa de emprendimiento y lo que puedes hacer es capitalizar todo tu paro para poder iniciar una vida nueva a nivel laboral. Queremos simular esto para iniciar una vida de autonomía un poco mejor en ese sentido. Bueno, hay algunas otras experiencias muy concretas, pero esto dejadnos algo que nos contemos para que os podamos contar algo dentro de 3 años de todo lo que ha funcionado. No sé si funciona. Bueno, me ha parecido entender que en la calle viven 150 personas, en asentamientos 600. Pero el programa más o menos cubrirá unas 160 personas. Entonces entiendo que en el sentido de que hablamos antes de los criterios de selección, entrarán antes los que viven en la calle que los que viven en asentamientos, ¿no?
Me permito parafrasear a Maribel, si me equivoco, lo dices. Seleccionamos en función de la necesidad de las personas, en función de qué necesidades tienen ellos y en función también de su determinación de participar en el programa, porque también ellos deciden si quieren o no participar. No tenemos que perder de vista que es un proyecto piloto que va a necesitar seleccionar una muestra control y una muestra experimental para después poder evaluar si efectivamente lo que estamos haciendo es lo que necesitan en realidad y si los objetivos que nos hemos marcado los podemos asumir, podemos llegar a ellos con la financiación que tenemos. Evidentemente, los datos nos permitirán después escalar o no los programas y ser más ambiciosos. Sí, evidentemente algunas de ellas ya están en instituciones y uno de los objetivos del programa es desinstitucionalizar para no cronificar y para poder hacer una vida autónoma lo antes posible. Cuanto más tiempo lleva una persona en una institución, más difícil es su reinserción. Para apuntar, lo interesante de la pregunta también es que parece obvio que todas van a querer acceder a una vivienda. Y de eso se tratan los proyectos, de tener una vivienda. Vamos a dar un paso, pero este es el camino. Y también quería preguntar, me ha parecido entender que se pide colaboración de los ciudadanos para que presten sus viviendas. No. No, para que las alquilen. En realidad, exacto. Prestar no era la palabra correcta. Bueno, tampoco las vamos a rechazar. Pero lo veo difícil. Claro, no. Nosotros si las quieren prestar, estamos abiertos, sí, perfectamente. Los alquileres se pagarán, o sea, en este sentido es por lo que decíamos, además, que tiene la seguridad de que estamos dos entidades detrás y además con el apoyo del Consell, que vamos a garantizar el pago. Lo que pedimos en realidad es movilizar el parque de vivienda de Mallorca, de manera que todas aquellas personas que quieren colaborar además con esto o que quieren darle un valor social a ese parque inmobiliario se dirijan a nosotros, pero por supuesto con la remuneración que se requiera, o sea, el valor de la vivienda se pagarán los alquileres, aparte de otra serie de ventajas que además les contaremos porque realmente tiene más garantías en cierto sentido que el alquiler de privado a privado, o sea, hay un respaldo mayor y hay el tiempo también es mayor. Entonces, ese es el llamamiento en realidad, pero por supuesto pagaremos los alquileres. Insistimos, si alguien quiere cederla, no pasa nada. Sí, en relación a esto, solo una última pregunta. Eran 160 personas que se supone que pueden beneficiarse del proyecto y el presupuesto 3,8. No sé si ya un poco interpretación, tal como está el tema de la vivienda aquí, ¿cómo veis alquilar casas para toda esta gente? Con este presupuesto se supone que llegaría, ¿no? Digamos, ¿cómo lo veis poder acceder a estas viviendas con los precios que hay? El presupuesto está hecho teniendo en cuenta cómo es el mercado aquí. Es verdad que puede fluctuar. De hecho, el último año ha fluctuado brutalmente y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero de momento las cuentas salen. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es que conseguir esas viviendas, acceder. Tenemos dinero para pagarlas, necesitamos que aparezcan. Ya estamos en el camino, están apareciendo. De hecho, antes comentábamos, hay propietarios que de hecho nos están diciendo a mí me apetece colaborar en algo así. Y bueno, pues no es algo probablemente abundante porque además es una isla muy marcada por el sector turístico que genera otros beneficios. Pero realmente encontrar propietarios así que quieren colaborar en una función social, que quieren otra forma de trabajar con la vivienda, que no quieren especular con la vivienda y que entienden que es un derecho de todas las personas y que lo ponen a disposición del servicio, pues esa es la clave. Sí que quería apuntar una cosa en relación al tema del presupuesto para evitar cálculos directos de dividir los 3,8 millones entre las 160 personas. Eso es un riesgo, ¿vale? Sobre todo también porque el proyecto no solamente implica intervenir directamente con las personas o el arrendamiento de las viviendas, sino que el proyecto contempla otra serie de acciones más vinculadas con temas de evaluación, generación de conocimiento, apoyo, asesoramiento a las administraciones públicas, etcétera, etcétera,
manera en otros ámbitos, que eso obviamente también tiene un coste. Entonces, sí que os pediría que no hagáis una división lineal, porque esto puede llevar también a un poco a un error de el Consell va a invertir o las organizaciones Hogar Sí, Provivienda va a invertir. No es directamente así, ¿vale? Pero sí que es cierto que al final el proyecto, los dos proyectos en el ámbito de Mallorca, implica una inversión de 3,8 millones. ¿Vale? Y está el coste de no hacerlo. Y está el coste de no hacerlo, que es mayor. Si podríamos saber más o menos qué precio de alquiler se ha previsto, porque entiendo que las 160 personas vivirían solas o vivirían, se agruparían, no sé. Vivirán como… Mira, la idea original es que, pensando y partiendo del derecho a la autonomía, es que las personas decidan cómo quieren vivir, ¿vale? No todas las personas quieren vivir solas. Hay personas que prefieren compartir casa porque a lo mejor es gente que lleva institucionalizado desde hace mucho tiempo y encontrarse sola en una vivienda pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces, las personas tienen capacidad para decidir si quieren vivir solas o quieren vivir con una persona, con dos, que forman parte del programa. Eso por una parte. Obviamente siempre dentro de los límites presupuestarios del proyecto. No vamos a ser tampoco naif y obviamente el proyecto tiene unos límites presupuestarios y nosotros trabajaremos dentro de esos límites. Por otra parte, en alguno de los casos con los que vamos a trabajar, lo que queremos es que las personas accedan, como os comentaba antes, accedan a un alojamiento de manera autónoma. Y esto también, siendo realistas, significa que las organizaciones no vamos a ceder vivienda directamente a las personas, sino que las vamos a acompañar y obviamente vamos a dar el apoyo económico necesario para que puedan normalizar su situación de alojamiento lo más rápidamente posible. Y esto, en muchas ocasiones, se va a traducir en alquilar una habitación en un piso compartido, porque esto es una realidad que atraviesa el conjunto de nuestro país y también atraviesa Mallorca. Que personas que tienen un mayor nivel de pobreza y teniendo en cuenta también cómo es el mercado de vivienda, por desgracia, y la falta de vivienda pública, las mejores alternativas y las alternativas más realistas y sostenibles a medio o largo plazo para estas personas es alquilar una habitación. ¿Nos gustaría que pudieran acceder a una vivienda individual o compartida? Pues nos encantaría, pero esto no es realista. ¿Vale? Entonces, hay personas que no van a acceder a una vivienda para ellas solas o una vivienda que es de Hogar Sí y Provivienda, sino que las personas, vamos a tratar de que las personas accedan a viviendas, a un alquiler de habitación con su propia titularidad. Que esto también es algo que creemos que está orientado mucho mayor a promover la autonomía de las personas. No depende de que Hogar Sí y Provivienda le cedan una vivienda. ¿Vale? ¿Y se han fijado límites para una habitación, el límite de precio? Los límites nos marca el mercado, por desgracia. Si estás buscando un precio medio es que no te sé contestar, porque, a ver, tenemos precios medios para el conjunto del proyecto y ahora cuando llegamos al territorio, pues los equipos de vivienda, que hay aquí algunas compañeras, pues luego ya se pelean con quienes llevamos el presupuesto global y nos dicen, con esto es inviable, entonces vamos haciendo cambios, ¿vale? Pero imaginaos de media, para que os hagáis más o menos una idea, de media en los programas Housing First y Housing Led que tenemos las organizaciones en el conjunto de España, no penséis en Mallorca, por favor, o sea, estamos hablando de media. Estamos hablando de que en viviendas individuales podríamos estar pagando entre 550 a 700 euros aproximadamente y en el caso de viviendas compartidas, que estamos hablando de viviendas de hasta 3 habitaciones, no más, ¿vale? No viven más de 3 personas en una casa. Y esto sí que también es importante, o sea, no llegamos y alquilamos una casa y metemos allá cuanta más gente mejor, sino que queremos que la gente se recupere y viva en las mejores condiciones de dignidad. Ninguno de nosotros viviéramos en una casa sobreocupada con 15 personas, por lo tanto, no podemos hacer lo mismo con las personas. En estos casos estaríamos hablando de media, vuelvo a insistir, de entre 900 a 1.200 euros, de media. Probablemente aquí, más. Y 1.400, claro. ¿Te vale? Venga. Muy bien. Pues muchas gracias. Venga, nos importa hacer una foto, porque si no la compañera de comunicación… Claro.